Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase. Antes de comenzar, ¿alguna duda, consulta que tengan sobre la tarea 5? ¿Alguna duda? ¿Todo bien con la tarea? ¿Se acuerdan? También vimos cómo era lo que había que realizar. Se había hecho en una clase anterior. Mostré el algoritmo que ustedes deberían más o menos seguir para poder realizar la tarea sin problemas. No sé si hay alguna duda o algún punto que quieran discutir sobre la tarea. Hola, profe. ¿Sí? Disculpe, ¿es necesario algún análisis o explicación de desarrollo al momento de entregar la tarea? No, lo importante es que a partir de las aceleraciones o los espectros de desplazamiento, concluir algo, que es lo que ustedes observan, pero no más allá de un párrafo, y es algo para que puedan interpretar la tarea. Ok, perfecto. Espero que esta vez no tengamos tantos problemas ni que la tarea tenga una demora tan alta en el tiempo de resolución como la tarea número 4, que esa nunca fue la idea, el tiempo que se demoraran en hacerla. Ya, entonces, un punto también de la tarea que me escribieron algunos emails consultando de por qué se estaba haciendo tareas computacionales o por qué se pedía graficar los resultados. Lo que pasa es que una vez que uno pasa de sistemas de un grado de libertad a cargas arbitrarias o cargas un poco más complejas, como las cargas de pulso, que no tienen una forma o no pueden encontrarse fácilmente un factor de amplificación dinámico, la única forma de obtener estos factores de amplificación dinámico es a través de un análisis numérico. Por ejemplo, el de la tarea 4, en el cual lo que teníamos o analizábamos era cómo era la influencia que tenía el periodo de duración o el tiempo de duración de la carga con respecto al tiempo o el periodo que tiene la estructura que estamos analizando. Entonces, un poco para reforzar eso y pensando en ¿ven el MATLAB que estoy mostrando? ¿Se acuerdan de las reacciones? Por si. Perfecto. Entonces, ¿qué es esto? Esta era la solución que yo pedía para la tarea número 4. Y la pongo acá es solamente para analizar y lo que yo pensaba y lo que había pasado en años anteriores, que esta no había sido una tarea con tanta dificultad para los estudiantes. Entonces, la línea de código en realidad que era y que hace encontrar la respuesta es, déjenme mostrar el spotlight, es esta parte, que son dos for loop que se parecen mucho al de espectro de aceleraciones que estamos haciendo acá, solo que acá estamos variando, ¿verdad? En función del TD, del tiempo de duración de la carga, o el TN, dependiendo cómo ustedes quieran analizarlo, y de los niveles de amortiguamiento que estamos analizando. Y simplemente lo que se hacía era, y lo que habíamos comentado, y que yo mostré, era encontrar una respuesta del oscilador de un grado de libertad ante la carga de pulso, que da una respuesta en todo el tiempo, y después de esa respuesta se extrae el máximo, y eso se guarda como un punto dentro del espectro, y después se grafica, nada más. ¿Y qué había dentro de esta ecuación? Que era también lo que habíamos discutido en clase,
¿verdad? Era simplemente que para el tiempo de duración máximo que tiene la carga y con el delta T y las distintas propiedades, el F0, que era el máximo de la carga triangular, el tiempo de duración y las propiedades del oscilador, calculábamos la respuesta, y aquí está desplazamiento y velocidades, cuando T es menor que TD, cuando T igual a TD, y por qué está esto, simplemente una opción rápida, esto lo hice rápido simplemente como ejemplo, en el que guardo la carga o los valores que se van a usar como condiciones iniciales en el siguiente paso, que T es TD, y aquí vemos que usamos las condiciones iniciales que terminaron en el paso anterior cuando T igual a T de medios, después entre el intervalo de bajada de la carga triangular, y obviamente al llegar al valor de T igual a TD, guardo las condiciones iniciales y después está la fase siguiente, ¿ya? Y este era el código que hacía la respuesta del oscilador de carga de pulso, ¿ya? Que era después de solucionar, y guardo desplazamiento y velocidades simplemente porque necesitaba guardar en algún punto. Y lo único que había que tener cuidado acá, en el formato que yo lo programé, que no es el más eficiente, simplemente un formato rápido de hacerlo, lo único que había que tener cuidado es que tenemos que tener que el TD, al multiplicarlo por alguno de los tiempos, tenía que tener el tiempo igual a TD medios y el tiempo igual a TD. Nada más para poder que entrara y guardara las condiciones iniciales, si no, no hubiera habido opción, ¿ya? Entonces, esto era lo que se buscaba hacer en el código de la tarea. Y era simplemente, y lo importante de la tarea no es tanto el programar, sino lo importante era encontrar cuál era la respuesta, ¿ya? Y aquí está, obviamente, el factor del desplazamiento máximo en función del desplazamiento cero, ¿ya? De las fuerzas estáticas que iba a tener. Y obviamente tenemos que si esto fuera estático, la deformación sería 1, ¿ya? Porque es la deformación que ocurre por la fuerza calculada como si fuera estático. Y lo que observamos es que obviamente la carga triangular, cuando el tiempo de duración de la carga completa del triángulo es parecido al periodo natural de la estructura, un poquito más abajo de esto, vamos a tener el punto máximo de carga, ¿ya? Y a medida que esto va aumentando, vamos variando hasta que llegamos ya a algo más o menos estabilizado, que es un poquito mayor a 1, ¿ya? De la respuesta. Es decir, si mi tiempo de duración de la carga es mucho más grande que el tiempo natural, que el periodo natural de la estructura, obviamente lo que está pasando es que la estructura va lentamente cargándose, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el doble, porque eso significa que en el periodo la estructura es capaz de llegar lentamente hasta la deformación estática, ¿ya? Y una vez que llega a la deformación estática, la estructura obviamente, aquí no está diciendo que se queda en el valor de 1, es simplemente que la máxima respuesta que tiene el oscilador de un grado de libertad durante toda la aplicación de la carga es cercano al valor que va a tener en carga, que va a tener como si fuera la carga estática. No va a haber mucha amplificación debido al tiempo de duración de la carga, ¿ya? Entonces, esto es simplemente como nosotros sabemos cómo son los impactos que va a tener la estructura con respecto a cuál va a ser la máxima carga que puede tener esta carga de impacto. Es decir, nosotros por forma conservadora, si no sabemos cuánto va a durar el tiempo de carga, podríamos diseñar para el peak máximo que nos da dependiendo del nivel de amortiguamiento que tiene nuestra estructura. Por ejemplo, si tiene alrededor de un 4% de amortiguamiento, estaríamos alrededor de 1.45 de amplificación del desplazamiento a la carga máxima, a la carga estática, y ese sería nuestro desplazamiento de diseño, y para ese valor nosotros tendríamos que diseñar nuestra estructura de tal forma que si sufre algún impacto, por ejemplo, si estamos diseñando alguna barrera de contención en la cual se espera que pueda haber un choque, tenemos el tiempo de duración de estos impactos o de estas cargas, de cómo va a estar absorbiendo eso,
y podemos ver cuál es el máximo de diseño que nosotros tendríamos que hacer a esos niveles de carga. ¿Ya? Entonces, estos ejemplos para lo que se estaba pidiendo, cómo se estaba pidiendo, y un poco darle contexto de por qué se pide que se grafique el de respuesta, ¿ya? Igual lo mismo pasa para el espectro de aceleraciones que estamos analizando ahora, que es que lo que nosotros queremos que se observe es un poco el... Voy a... Un momento, voy a... Estoy cargando la otra presentación. Y ahora volvemos a lo que habíamos visto, que es la tarea número 5, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que son los espectros de respuesta, de desplazamiento, de velocidad y el de aceleración absoluta. Ya que se acuerdan que hubo una pregunta en el foro, que es la suma de la aceleración relativa más la aceleración absoluta. ¿Y por qué es importante graficar esto? Ahora, si no enfaticé la vez pasada, y el punto es que el espectro de diseño, el espectro de velocidad y el espectro de aceleraciones, como vamos a ver a continuación, cuando analicemos varios grados de libertad, es un elemento primordial para el diseño sísmico que se ocupa en Chile y en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque esto determina cuál es la aceleración máxima a la cual yo tengo que diseñar mi estructura, ¿ya? También cuál es el máximo desplazamiento que va a sufrir la estructura durante el sismo y a ese desplazamiento al cual yo tengo que diseñar mi estructura. Por lo tanto, es fundamental tener claro cómo se obtuvo para saber sus limitaciones y como habíamos visto acá, eliminamos los ciclos de carga, igual que vimos en el espectro de pulso también, que tiene ese problema, lo único que nosotros vemos es el máximo, ¿ya? No vemos cómo es la respuesta, ¿verdad? Cuando yo digo que esto llega a 1, significa que la máxima respuesta llega a 1, no significa que la estructura se deforma y se mantiene en esa deformada, es simplemente llega como deformación máxima en alguno de sus ciclos a ese valor máximo y después obviamente si tiene amortiguamiento, esa deformación va a bajar hasta valores de 0, después que esté en la parte libre. Si ustedes plotearan la respuesta del oscilador para una carga de impulso, de pulso de triángulo, verían que después de pasar la carga, si es que esto tiene amortiguamiento, las deformaciones van a ir bajando, bajando, bajando las amplitudes hasta llegar a reposo nuevamente. ¿Cuál es la importancia de los espectros? Es que nos permiten encontrar cuál es el máximo, ¿ya? Y con ese máximo es el que nosotros usamos para el diseño, ¿ya? Nosotros con eso vemos cuál es la máxima fuerza a la que va a estar sometida o cuál es el máximo desplazamiento debido a un efecto dinámico que puede tener la carga, ¿ya? Entonces no necesitamos calcular la respuesta en el tiempo, sino nosotros ya sabemos que si esta estructura está sometida a una carga de triángulo y yo la puedo asemejar a un oscilador de un grado de libertad, ¿verdad? Yo puedo decir cuál es el periodo que tiene la estructura, cuál es el periodo que va a durar la carga y obtener cuál es el máximo desplazamiento al cual yo voy a diseñar, ¿ya? Sin tener que modelar mi estructura y pasarla por el impacto y modelar ese análisis, ¿ya? Son formas de métodos aproximados más rápidos para poder el diseño. O si uno es conservador y no sabe cuál es el tiempo de duración de la carga posible que va a tener, sí tú puedes decir, mira, la máxima deformación a la cual va a estar sometido esto, va a ser al menos, si tiene un cierto nivel de amortiguamiento, como veíamos ahí, de 1,45 veces el desplazamiento que si esa carga estuviera en forma estática, ¿ya? Entonces, simplemente para darle un poco de contexto, ver que si hubo un problema en lo de programación, esperemos que no pase nuevamente con el espectro de aceleraciones y que esta vez la tarea esté dentro de los tiempos que se dieron para la tarea y que no les consuma tanto tiempo, pero que tengan la idea de por qué lo estamos analizando. ¿Alguna duda
o consulta adicional sobre las tareas? Perfecto. Entonces, volvamos a lo que como tiempo de entrega, cuando se entregan las tareas. Eso está en... la tarea 5 siempre hay una fecha que es la ideal para que entreguen las tareas. Lo que pasa es que la próxima semana se envía otra tarea adicional. Entonces, pero siempre nosotros damos plazo extra para que puedan entregar la tarea. Siempre hay como una semana adicional en el que no hay ninguna penalización. En la tarea, lo que se le está solicitando, voy un segundo a buscar el enunciado para no equivocarme. Denme un segundo. En la tarea 5, lo que se le pide es crear la pregunta 1, es crear el algoritmo que les permita encontrar las aceleraciones, y ahí pueden poner 3 gráficos: desplazamiento, velocidad y aceleraciones para el registro que yo estoy ingresando para un cierto periodo que ustedes seleccionen, y ustedes indican, para el periodo tal, esta es la respuesta que se entrega, simplemente de que su algoritmo está funcionando, ¿verdad? Y después crean otra rutina que genere, y ahí se pide los espectros de respuesta, velocidad y aceleración totales, ¿ya? Para el registro de aceleraciones, con entre los rangos de periodo de 0 a 2 segundos. Es decir, el espectro de aceleraciones, de velocidades y aceleración total está en función de los valores. Yo también agregué, en el ejemplo que yo hice en clase, yo agregué 2 gráficos adicionales que estaban montados, que eran los pseudoespectros de aceleraciones y el pseudoespectro de velocidades, simplemente para demostrar que daban lo mismo. En este caso estamos pidiendo el espectro de respuesta de desplazamiento, velocidades y aceleraciones totales. ¿Ya? Si ustedes quieren agregar el pseudoespectro, se puede agregar el pseudoespectro sin problema, y lo único que van a ver ahí es cuál es la diferencia entre el espectro real y el pseudoespectro, ¿ya? Que hay una pequeña diferencia, principalmente para velocidades, pero para aceleraciones no hay problema. Y ahí ustedes, lo bueno de hacer el pseudoespectro de aceleraciones es que si se han equivocado en calcular el de aceleraciones, se va a ver mucha la diferencia, que a veces se le olvida sumar la aceleración del registro a la aceleración relativa, ¿ya? Entonces ahí se ve bastante la diferencia, pero si hacen la relativa más la del suelo, y esa la comparan con el pseudoespectro, van a ver que las respuestas son muy, muy parecidas una con respecto a la otra. Lo del pseudoespectro, simplemente, lo que estamos viendo acá, el pseudoespectro es una aproximación que lo que nosotros tenemos, como aparece en lo que estoy presentando ahora, ¿verdad? El pseudoespectro lo único que dice es que yo puedo representar la velocidad máxima de un oscilador de un grado de libertad a través de una relación simple, que es el máximo de respuesta en desplazamiento simplemente multiplicado por omega n, ¿ya? Pensando en que la respuesta de mi oscilador, si uno pensara imaginariamente,
está en relaciones simplemente de U por el seno de omega n de t, y al derivarlo aparece el omega n afuera. Un poco más complejo, como vemos acá, aproximándolo con el espectro, con la respuesta del integral de Duhamel, que nosotros vemos que las respuestas son muy parecidas en velocidades, ¿verdad? Aproximadamente, y simplemente podríamos decir que la diferencia entre el desplazamiento y la velocidad es simplemente que está multiplicado por un omega n, por el desplazamiento. Por lo tanto, es simplemente una aproximación de cómo podemos representar la velocidad máxima en función del desplazamiento máximo que tiene el sistema. Y lo otro es el de la aceleración total, ¿ya? Que la aceleración total yo la puedo escribir en función simplemente del desplazamiento total, pero multiplicado por omega n al cuadrado. Y esto también viene de, ¿y por qué este funciona mejor? También viene porque nosotros sabemos de nuestra ecuación de movimiento, de nuestro sistema, ¿verdad? De acá, que en el pic máximo de desplazamiento nosotros pensamos, si el oscilador está oscilando, en ese punto máximo la velocidad va a ser algo pequeño. Y si la velocidad es algo pequeño, yo lo que voy a tener es que este valor más este valor, y esto va a estar cercano a 0, tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, lo que nos queda es, si yo divido por m, me va a quedar omega n al cuadrado por el desplazamiento, tiene que ser igual a la aceleración total, ¿ya? Entonces, por eso, nosotros también podemos representar en forma sencilla que la aceleración total de nuestro oscilador máximo, la aceleración máxima, va a tener que ser igual a el desplazamiento máximo multiplicado por omega n, ¿ya? Entonces ese es solamente el pseudoespectro de aceleraciones o el pseudoespectro de velocidades. Es una aproximación en el cual nosotros podemos representar los espectros, el pseudoespectro de velocidades y de aceleraciones a partir del desplazamiento simplemente por multiplicando por omega n o multiplicando por omega n al cuadrado. No sé si ahí queda más claro. Orlando. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Lo importante es que estos conceptos queden súper claros, porque son los que más vamos a ocupar después en la siguiente parte, que es cuando resolvamos osciladores de varios grados de libertad usando el análisis modal espectral para cargas de aceleración en la base, o cuando veamos en el próximo semestre diseño sísmico, también vamos a usar estos conceptos de pseudoespectro de aceleraciones y pseudoespectro o espectros de aceleración total y espectros de desplazamiento. ¿Alguna otra duda? Ya. Voy a abrir hoy día la tarea para que puedan empezar a entregarla. Ya. Ni un problema. Entonces, volvamos a lo que estábamos viendo. Entonces, nosotros en esta clase, en la clase anterior, empezamos a ver sistemas de varios grados de libertad. ¿Ya? Entonces, los sistemas de varios grados de libertad tienen la particularidad que lo que tenemos es que necesitamos varias variables para poder definir cómo se está moviendo la estructura. Y vamos a empezar con los sistemas de varios grados de libertad más simples, que son los discretos, en el cual la matriz de masa está acumulada en cada uno de estos grados de libertad y por lo tanto es una matriz diagonal, ¿ya? Entonces tenemos nuestra matriz de masa por la aceleración, más nuestra matriz de amortiguamiento por velocidades, más nuestra matriz de rigidez por desplazamiento, tienen que ser igual a las fuerzas externas aplicadas sobre nuestra estructura, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que esta diagonal, esta puede que no sea diagonal, principalmente porque está en función de los relativos. Entonces siempre va a estar acoplado el grado de libertad de abajo con el grado de libertad de arriba, ejemplos acá, y en este caso va a estar asociada con este grado de libertad y el grado de libertad de arriba, y la amortiguamiento va a estar entre este y este, porque nosotros
necesitamos son relativos. Igual lo mismo pasa con la rigidez, por lo tanto, esta matriz es acoplada, es decir, no es una diagonal perfecta, es como una banda diagonal, es decir, hay elementos en la diagonal y fuera de esta, pero cercano a la diagonal, y por lo tanto, este es un sistema de ecuaciones acoplado, ¿ya? Que no puede ser resuelto fácilmente. Y nosotros vimos cómo encontrar esta ecuación de movimiento para un sistema de varios grados de libertad, ¿a partir de qué? A partir de los principios de fuerza, ¿ya? O del principio de D'Alembert, en el cual nos dice simplemente la sumatoria de fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, están en equilibrio dinámico, si y solo si toda esa suma es igual a 0, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que hay otro método, como habíamos visto en la clase pasada, pero es a través de energía, ¿ya? Entonces vamos a analizar cómo encontrar la ecuación de movimiento, pero a partir de métodos de energía. Y para ese método de energía lo que vamos a ver es lo que se llama el principio de Hamilton o las ecuaciones de Lagrange. Y esto se ocupa mucho más los mecánicos. Nosotros tendemos a limitarnos a la función de fuerza, ¿verdad? En el cual tenemos nuestra sumatoria de fuerza y a partir de esa sumatoria de fuerza definimos nuestras ecuaciones diferenciales del sistema de varios grados de libertad. Pero cuando tenemos sistemas más complejos que pueden dar estructuras que tienen el sistema o la ecuación diferencial es no lineal, ¿verdad? Que es la que vamos a encontrar, necesitamos usar energía, igual que vimos al principio del semestre con sistemas de un grado de libertad también que eran complejos. Entonces, en este tipo de sistemas, ¿verdad? Típicamente tenemos péndulos o cosas, se nos empiezan a complicar la estructura. Ejemplo acá, porque si esto se mueve, lo que yo voy a tener es no solo el movimiento de la masa, sino también el péndulo, y este péndulo va a tener adicionalmente, ¿verdad? Va a estar con la velocidad que tenga por la velocidad angular de esto, más la velocidad que le transmita por estar en el carrito. Y esto se debe a que si yo pusiera esto muy rígido, ¿verdad? Y pongo la masa, obviamente esta masa de acá se está moviendo igual que el carro de arriba. Ahora, si yo freno el carro y dejo balancear esto, esto se está moviendo. Por lo tanto, lo que yo tengo en esta masa es la combinación de dos efectos. Uno, el movimiento del carro, en el cual va acoplado, y el otro, el movimiento del péndulo, ¿ya? Entonces tengo que ver cómo analizar esto. Entonces, para este tipo de problemas, conviene usar mejor este método, que es un poquito más sistematizado, ¿ya? En el cual te permite, a partir de energía, poder derivar las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Entonces, nosotros partimos principalmente definiendo las energías de nuestro sistema en función de un set de coordenadas generalizadas. Entonces, lo que vamos a determinar es que el principio de Hamilton lo que indica es simplemente esto, que la variación de la energía cinética menos la energía potencial, que es decir, el residuo de estas dos, en el tiempo total, más cualquier energía no conservativa, que son las cargas externas o cargas de disipación, tiene que ser igual a 0. Es decir, toda la energía del sistema se conserva, o la disipo y la almaceno en estas cargas no conservativas que están disipando energía, o si tengo un sistema que no disipa energía, tengo la variación de la energía cinética total en el sistema, se mantiene constante. Y la variación, eso implica que si la energía cinética, todo el sistema, no hay variación, esto tiene que ser 0 durante el lapsus de tiempo completo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Este símbolo. Este símbolo significa simplemente que lo que estamos haciendo es la variación de la energía cinética o menos la energía potencial en un intervalo de tiempo, ¿ya? Y vamos a ver en qué se expresa eso o cómo lo expresamos, ¿ya? Analíticamente para poder encontrar las ecuaciones de movimiento de nuestra estructura. Entonces, este es el principio de Hamilton, ¿ya? Entonces ahora nosotros podríamos escribir la energía cinética y la energía potencial
en función de coordenadas generalizadas. ¿A qué definimos coordenadas generalizadas? Es decir, si tenemos una estructura, ejemplo de nuevo, este es nuestro sistema, ¿cuáles serían las coordenadas generalizadas? Serían ese desplazamiento y serían rotación. En este caso, ¿cuáles serían nuestros grados de libertad? ¿O cuáles serían nuestras coordenadas generalizadas que usaríamos para calcular la energía cinética o la energía potencial en esta estructura? ¿Cuáles serían los valores que definimos ahí? ¿Cuántos grados de libertad hay en esa estructura que estoy mostrando acá? ¿Alguien me puede decir? Hay más de 2. Más. Porque se puede mover este péndulo, se puede mover este péndulo, se puede mover este péndulo, y este es un péndulo adicional. Por lo tanto, en este sistema ya tengo 2 grados de libertad, porque este se puede mover y este se mueve independiente. Acá tengo otro, 3, y acá tengo otro, 4. ¿Ya? Entonces, en este sistema tengo 4 grados de libertad de la estructura que se están desplazando. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que nosotros definimos, los vamos a llamar Z, a cualquier grado de libertad, para no tener que escribir U o teta, llamémoslo Z, ¿ya? Es simplemente un cambio de variable. Entonces, si nosotros definimos, nosotros sabemos que la energía potencial típicamente está en función de la posición. Cuánto se movió, cuánto se desplazó, cuánto se estiró nuestro resorte. Por lo tanto, podremos referenciar la energía potencial en función de Z1, Z2, Z3, Zn. Todas las variables que determinen cuánto es la energía potencial que tiene nuestro sistema. ¿Y qué pasa ahora cuando nosotros le aplicamos a esto una variación? Cuando nosotros decimos cuánto vale variación de E en función de EP para todos sus grados de libertad que están asociados internamente, Z1 hasta Zn, nosotros podemos referenciar esto simplemente, y esto es la derivada de la energía potencial con respecto a la variable Zi. Entonces podemos Z1 por la variación de Z1 más todas las componentes, la derivada, y así para cada uno de las variables de Z. ¿Ya? Entonces nosotros representamos nuestra variación de la energía potencial como la derivada de la energía potencial con respecto a la variable o a la coordenada generalizada Z1 por la variación de la coordenada Z1. Más, y así cada uno hasta llegar al final, la variación de la energía potencial con respecto a la coordenada Zn o coordenada generalizada Zn por la variación de Zn. Ahora, la energía cinética nosotros sabemos que puede estar en función de la posición y de la velocidad. Típicamente nosotros estamos asociados simplemente la cinética a la velocidad, a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Pero en este caso, igual que hicimos antes, nosotros podemos definir la variación de la energía cinética para sus variables Z1 hasta Zn, y que va a estar también en función de Z1 punto, que es la velocidad, hasta Zn punto. Nosotros podemos encontrar eso simplemente como la variación de la energía cinética con respecto a Z1 por la variación de Z1 más hasta la variación la derivada de energía Z1, la derivada de la energía cinética con respecto a la última variable, y después vamos a ver para qué estamos haciendo esto, más la variación de la energía cinética con respecto
a Z1 punto por la variación de Z1 punto. Más, y así ¿ya? Para cada uno de los términos. Y obviamente, para cualquier variación del trabajo externo, lo vamos a conocer, o la variación del trabajo externo es simplemente la fuerza aplicada en ese punto. Si vemos cargas de trabajo, es carga por el delta o la variación del desplazamiento que sufre, ¿ya? Por eso es fuerza por el delta de desplazamiento para encontrar la variación. Entonces, si yo reemplazo ahora todos estos términos que acabamos de encontrar en nuestro principio de Hamilton, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de T1 a T2, ¿verdad? De la derivada de S, la energía cinética con respecto a Z1, todos los términos, hasta la derivada de la energía cinética, la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada Zn punto, que es la velocidad, por la variación de la coordenada generalizada de velocidad, menos ahora la energía potencial, porque es la variación de la energía cinética, menos la variación de la energía potencial, menos la derivada de la energía potencial con respecto a Z, con respecto a la coordenada generalizada Z1 por la variación de Z1 y así sucesivamente hasta la energía potencial, la derivada parcial de la energía potencial con respecto a la coordenada generalizada Zn por la variación de la coordenada generalizada Zn más, y aquí se suman la variación de la energía no conservativa o del trabajo no conservativo, que sería la fuerza por el delta de desplazamiento, o la variación del desplazamiento de la coordenada generalizada 1, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos fijamos? El único término que es distinto al resto es este, que es la variación con respecto a Z. ¿Ya? Entonces, necesitamos, entonces vamos a cambiar, requerimos llevar esto necesitamos lograr definir lo que quede en función de las coordenadas generalizadas que tiene el resto de nuestros valores, para poder agrupar en función de estas variaciones, ¿ya? Que ocurren dentro de nuestro sistema. ¿Y qué hacemos para esto? Vamos a ocupar integración por partes. Y que nosotros sabemos que la integral de u a b' de d de x es igual a v menos la integral de u' por b por dx, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ocupar como b'? Vamos a ocupar que esto ya está derivado con respecto al tiempo, ¿verdad? Y vamos a tener que llevarlo a que no esté derivado con respecto al tiempo. Y para esto, simplemente aplicamos la integración por partes para este término, y decimos que este es nuestro b', este es nuestro valor de u, y por lo tanto lo que nos queda es u por b, que sería la variación de z, evaluada entre T1 y T2, menos la integral de T1 a T2 por d en d de t, que es la variación de u', con respecto a la variable, la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada de velocidad, por la variación de la coordenada generalizada y en d de t, ¿ya? Y lo único que tenemos que saber que este valor, como está definido en el principio de Hamilton, es que en los tiempos T1 y T2 tiene que ser igual a 0, porque esta es una variación del desplazamiento que sufre a lo largo del tiempo, y que sabemos que al inicio y al final del tiempo de ciclo tienen que ser igual a 0. Es algo que se establece en el principio de Hamilton.
Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos definir simplemente que la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada de velocidad por la variación de la coordenada generalizada de velocidad en ddt, ¿verdad? Tiene que ser igual a menos la integral entre T1 y T2 de D en ddt por la derivada de la energía cinética partido por la variación de la energía de la coordenada generalizada de velocidad por la variación de la coordenada generalizada en ddt. Y ahora, ¿qué podemos agrupar? Podemos agrupar en función de cada una de estas coordenadas generalizadas, de estas variaciones de las coordenadas generalizadas. Y como esta variación puede ser cualquier cosa, ¿verdad?, que satisfaga las condiciones de restricción de nuestro problema, tenemos que, para que esto sea igual a 0, tiene que ser esto igual a 0, lo cual no puede ser, porque sería la solución trivial dentro del intervalo de tiempo, o esto tiene que ser igual a 0. Y lo que aplicamos es que lo que está dentro tiene que ser igual a 0, y a partir de eso llegamos a las ecuaciones de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que hicimos durante este rato? Fue simplemente demostrar cómo se encuentran las ecuaciones de Lagrange, que es lo que nosotros vamos a ocupar para poder encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es esto finalmente, ¿ya? Esto es simplemente la demostración de cómo el principio de Hamilton nos entrega las ecuaciones de Lagrange. Entonces nosotros, y esta es la forma de hacerlo sistemáticamente, la determinación de las ecuaciones de movimiento. Entonces lo único que dice las ecuaciones de Lagrange es que si yo hago la derivada con respecto al tiempo de la variación de la energía cinética o de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada de velocidad, menos la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada, más la energía potencial, la derivada parcial de la energía potencial con respecto a la coordenada generalizada, tiene que ser igual a la fuerza aplicada sobre ese grado de libertad. ¿Ya? Simplemente eso es. Si no hay cargas externas aplicadas al sistema, simplemente QI es igual a 0 y lo que tengo es condiciones iniciales, velocidad o desplazamiento para cada una de las variables que yo voy a determinar después, y con eso encuentro cuál es la respuesta de mi oscilador. ¿Queda claro? Profe, ¿de dónde sale la condición de la ecuación de Hamilton? ¿De las variaciones de las coordenadas igual a 0? Acá, la primera, Sí. esto. No. Abajo de las coordenadas generalizadas. La variación de las coordenadas generalizadas. Esa. Eso es condición básica, usada el principio de Hamilton, que lo que dice es que en los tiempos extremos tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Lo que tú tienes es una variación durante el intervalo de tiempo, cualquier variación que tú quieras, que respete las condiciones de restricción de nuestro problema, ¿verdad? Que pueden ser las deformadas que yo le voy a dar a la estructura durante el tiempo de duración, pero en los puntos extremos tiene que ser igual a 0, al inicio y al fin. Es una condición simplemente que establece el principio de Hamilton. Si quiere, asúmelo como que es se asume que, pero es una restricción para que sea válido que la variación tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y a partir de eso, y a lo que a nosotros nos interesa en el curso es esta ecuación. Esto es lo único que nosotros tenemos que hacer. Entonces, sistemáticamente, lo que nosotros podemos hacer, y es lo que vamos a ver en el ejemplo a continuación, es que nosotros podemos mecánicamente o sistemáticamente poder encontrar la ecuación de movimiento para un sistema de varios grados de libertad si es que nosotros podemos determinar la energía cinética y la energía potencial del sistema. Una vez que tengamos eso definido,
simplemente aplicamos esta ecuación. ¿Y cuántas ecuaciones vamos a aplicar? Como coordenadas generalizadas tengamos, o como variables tenga nuestro problema. Si nuestro problema tiene 2 grados de libertad, vamos a tener 2 variables generalizadas o 2 coordenadas generalizadas, por lo tanto vamos a usar 2 ecuaciones de Lagrange. Si tenemos 4 grados de libertad, voy a usar 4 ecuaciones, porque cada una de estas está en función de una coordenada generalizada, que está la coordenada generalizada I, ¿ya? Que va de 1 hasta n, que son el número de grados de libertad que yo tenga en mi estructura. Entonces, lo único que yo tengo que calcular es cuál es la energía cinética de mi problema completo, cuál es la energía potencial de mi problema completo, y lo meto dentro de esta ecuación. Derivo con respecto a la coordenada generalizada de velocidad, y después derivo con respecto al tiempo, resto la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada, más la derivada parcial de la energía potencial con respecto a la coordenada generalizada, y la igualo a la fuerza aplicada sobre el grado de libertad o sobre la coordenada generalizada estudiada. ¿Queda claro? Que esto es lo que nos interesa a nosotros, es esta ecuación y cómo usarla. Y para eso vamos a ver un ejemplo para que quede completamente claro de qué es lo que estamos analizando. Entonces, típicamente nosotros vamos a analizar la energía cinética para un sistema de esta forma, y para las rigideces o la energía potencial. Entonces veamos un problema simple, como el que habíamos visto al principio, en el cual tenemos un resorte con una cajita con masa M, esta es la masa de esta caja, sin considerar esta masa chica de acá abajo, y tenemos este péndulo moviéndose en el centro de esta masa M. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras coordenadas generalizadas? Las vamos a definir, entonces voy a marcar acá, que es lo que a nosotros nos interesa. Es simplemente usar esta ecuación, y dependiendo si tenemos fuerza, nuestra coordenada generalizada, y ¿ya? Entonces lo que hicimos acá, simplemente de poder reemplazar eso acá para simplificar el problema, fue simplemente para lograr separar el delta de z, y después establecer que obviamente lo que está dentro es lo que tiene que ser igual a 0, y poder encontrar nuestras ecuaciones de... Y ahora tenemos nuestro problema. Entonces vamos a definir dos coordenadas generalizadas. Z1 va a ser U y Z2 va a ser teta, y por lo tanto va a aparecer Z1 va a ser U sub 1 y Z2 va a ser teta 1 prima, y Z1 2 puntos, que es la aceleración, va a ser U2 puntos y Z2 punto es teta. ¿Ya? Son las derivadas con respecto al tiempo. Entonces acá, ¿cuál es la principal dificultad? Es poder encontrar cuál es la velocidad que tiene esta masita. Nosotros sabemos que la velocidad de la masa grande es simplemente un medio, la energía cinética, perdón, de la masa grande es un medio de m por u punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto nosotros podríamos reemplazarlo simplemente en coordenada generalizada de m por z1 punto al cuadrado, ¿ya? Siendo m la masa que está en el carrito, sin considerar esta masita chica. Y ahora es Profe, cuánto vale, ¿sí? disculpe, tengo un compañero que está esperando que acepte su ingreso a la clase. Ah, disculpa, no. Ahí sí. Disculpa, Benjamín, no había percatado que había alguien esperando entrar.
Entonces, lo que tenemos es la energía cinética, ¿verdad? Que la vamos a definir, y lo que nos faltaba era definir el R punto, que es cuál es la velocidad que tiene la masa que está acá. Y la velocidad de esta masa está compuesta por dos cosas, como habíamos dicho. La velocidad que produce por estar amarrada al carrito, que sería U punto 1, que este es Z1 punto, y la otra es la velocidad angular, que es simplemente L por teta punto, que esto es igual a L por Z2 puntos. Voy a para esto para que no se confunda, y que lo que estamos diciendo es que L por Z2 puntos. Entonces, no me quedó muy bien el 2. Ahí funciona mejor. Entonces, ¿cuánto vale? Porque el R es este, que es la unión de esa velocidad más esa velocidad, ¿ya? Que sería este vector que se forma acá. Esta es la velocidad R que nosotros estamos analizando. Nosotros sabemos que este ángulo de acá, simplemente nosotros sabemos que esto es teta, ¿verdad? Que es por ángulo, y por lo tanto esto es 180 menos teta. Y nosotros sabemos que si definimos este ángulo, beta, coseno de 180 menos teta, es igual a menos coseno de teta, ¿ya? Simplemente trigonometría. Y después nosotros, lo otro que usamos de trigonometría es la ley de los cosenos para un triángulo, el cual dice que si yo tengo el lado B, el lado A y el lado C, y tengo ángulos alfa, gamma, beta, o beta y gamma, yo puedo decir que C al cuadrado, este lado, es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo gamma. ¿Ya? Simplemente esto es trigonometría. Y a partir de esto, ahora yo puedo reemplazar. Yo sé que A es Z1 punto, B es L por Z2 puntos, y esto va a ser menos 2AB, que sería S por teta, por coseno de teta, que sería Z1. Lo cual me queda que R punto al cuadrado es igual a U punto al cuadrado más L al cuadrado por teta punto al cuadrado menos 2 U punto por L teta punto por coseno de B, y que nosotros sabemos que este coseno de B es 180 menos teta, y por lo tanto me queda menos coseno de teta, y aparece positivo de este lado, y por eso esto cambia a positivo. ¿Se acuerdan de acá? Teníamos menos, y por lo tanto esto lo podemos escribir, si tenemos en coordenadas generalizadas, Z1, L, Z2 punto al cuadrado más 2 Z1. ¿Y para qué hacemos esto? Simplemente para después poder aplicar las derivadas en función de cada uno de los términos. Z2 punto por coseno de Z2. Profe, ¿Sí? ¿no se podría decir que las velocidades, o sea, ¿por qué no se hace esto de decir que las dos velocidades, o sea, la velocidad total es la suma de ambas velocidades y no hacer esto del teorema de los cosenos? Ah, lo que pasa es que para tú hacer eso, igual necesitas hacer el... Lo que pasa es que tú tienes que calcular cuánto vale el vector. ¿Cuánto vale eso? ¿Ya? Y cómo calculas esa norma es a través de esto. Es la única forma que tienes, por trigonometría. No puedes sumarlo directamente, porque si no tendrías que descomponer este en dos componentes. Y a partir de esa descomposición, luego puedes hacer la suma para poder dar el
el punto que está adicional más y acá, y poder hacer la raíz cuadrada de c cuadrado más de tus dos catetos. ¿Ya? Ya, y al final igual llegaría al mismo resultado. Exactamente. Ya, vale. Lo que pasa es que esto es mucho más fácil, porque tú tienes por trigonometría directo, quieres ese lado, y lo obtienes directo, sin tener que descomponer esta parte, que está con un cierto proyección. ¿Ya? Sí. Perfecto. Entonces, tenemos las coordenadas y ahora reemplazamos nuestra energía cinética, pasa a ser mucho más grande simplemente, pero tenemos la energía cinética del cuadrado de arriba, del carrito, la energía cinética que se está produciendo en el péndulo, ¿verdad? Y después tenemos la energía cinética definida en función de las coordenadas generalizadas, Z1 y Z2, Z1 punto y Z2 puntos, que era como lo que habíamos definido. Y ahora nos falta calcular cuánto es la energía potencial. Y la energía potencial para esto va a estar dada, ¿por qué? Por la energía potencial que se produce en el resorte, ¿verdad? Que va a ser simplemente un medio de K por el desplazamiento que sufre el resorte al cuadrado, y lo otro es cuánto se eleva el péndulo. ¿Y cuánto se eleva el péndulo? Es L por 1 menos coseno de teta. Es este desplazamiento que se produce por mg. Entonces nuestra energía potencial de nuestro sistema es simplemente un medio de K por el desplazamiento al cuadrado, que ya habíamos visto al principio del semestre cuando hablábamos de resorte. Nuestra energía potencial es simplemente un medio de la rigidez por el desplazamiento que sufre o el alargamiento que sufre el resorte al cuadrado. Que en este caso, como tenemos empotrado y la masa es la que se mueve, el desplazamiento que sufre el resorte es igual al desplazamiento que sufre el autito. Por lo tanto, es un medio de K por U al cuadrado. Más mgl por un medio de por 1 menos coseno de teta. Nos queda nuestra energía potencial total, y ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer las derivadas. Entonces hacemos la derivada con respecto a la energía cinética, con respecto a Z1, y después el resultado lo derivamos con respecto al tiempo, y ahí aparece Z1 2 puntos, M por Z1 2 puntos, M por L Z2, y obviamente acá se separa en dos debido a que tengo que aplicar por las derivadas con respecto a la regla de la cadena. Entonces puedo separar esto en dos, y finalmente después hago la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada Z1, que me va a hacer 0, porque no tiene el desplazamiento involucrado Z1, la energía potencial con respecto a Z1, que es igual a K por Z1, que sería la derivada con respecto a eso, el 2 sale, se elimina con S, y me queda K por U, o K por Z1, que es lo que aparece acá, y reemplazo todo acá, y lo que encuentro es, agrupando términos, M de la masa grande más M de la masita chica por Z1, 2 puntos, más M por L por Z2, 2 puntos por coseno de Z, menos ML por Z punto al cuadrado por seno de Z2, más K por Z1 igual a 0. Y ahora tengo que aplicar pequeñas deformaciones, y ¿qué va a pasar? Este término, ¿verdad? Voy a asemejar lo que es muy chico porque son pequeñas deformaciones. Estoy linearizando todos los que me queden valores que sean al cuadrado, los voy a eliminar. En este caso el coseno, voy a decir que es algo pequeño, por lo tanto es igual a 1, y me queda mi ecuación, primera ecuación diferencial con respecto a, producida por la derivada con respecto a la coordenada generalizada 1, me queda esta, y después hago lo mismo con respecto a la coordenada generalizada 2, que es teta. Hago las derivadas correspondientes para cada uno de los términos, ¿verdad? Y aquí voy, cómo los voy linearizando de una. Voy asumiendo, y con lo cual me queda simplemente M por L al cuadrado, Z2 puntos, más M por Z1, 2 puntos por L, más MG Z2 por L igual a 0.
dividido por L y me queda nuestra ecuación diferencial con respecto a la variable Z2 y vemos que ahora en este caso nuestra matriz de masa es la acoplada y nuestra matriz de rigidez es desacoplada del sistema. Y ahora tengo directamente mi ecuación de movimiento de nuestro sistema linearizado, masa por Z1 2 puntos, Z2 2 puntos, más rigidez por desplazamientos. Perdón. Igual al vector 0. ¿Verdad? Aquí esto debería ser un vector. Y encontré mi ecuación de movimiento. Masa por aceleración más rigidez por desplazamiento iguales a las fuerzas aplicadas en el sistema, que son 0. Entonces, ¿cuál es la gracia del principio de Hamilton y por qué se ocupa mucho en mecánica? Más que nosotros no tenemos muchos sistemas pendulares. Es que el sistema pendular lo que tiene es que nuestras ecuaciones de movimiento, si nosotros la ocupáramos completa, ¿verdad? En este caso, nuestra ecuación de movimiento, sistema, serían ecuaciones no lineales, ¿ya? Están al cuadrado. Por lo tanto, se complejiza nuestro problema y tenemos que linearizarlo. Igual que nos pasó cuando analizábamos al principio del semestre también con energía, nosotros encontramos directamente, y la gracia de este método es que tú encuentras directamente la ecuación completa, ¿ya? La ecuación no lineal. Y a partir de linearización, si tú quieres simplificar el problema, puedes llegar a ecuaciones lineales, ¿ya? Pero son con simplificaciones. Estaba hablando de pequeñas deformaciones. Si las deformaciones son muy grandes, ya esta ecuación no es válida y tendrías que usar esta. Y la única forma de resolver esto con nuestro sistema de la otra ecuación también sería no lineal, tendríamos que ocupar todos los términos, es simplemente haciendo una metodología numérica de integración del sistema de ecuaciones, ¿ya? Que se escapa un poco de lo que estamos hablando en este curso. Entonces, lo que hace el principio, las ecuaciones de Lagrange, es permitirnos determinar la ecuación de movimiento de sistemas complejos. Y podemos encontrar las dos. La ecuación completa, no lineal, y después linearizarla para poder resolverla como sabemos resolver en nuestro curso, asumiendo pequeñas deformaciones o cualquier otra suposición de que términos cuadráticos se pueden eliminar dentro del sistema. ¿Cuán válido es eso? Depende del grado de formación y desplazamiento al cual va a estar sometida la estructura. ¿Alguna duda o consulta? ¿Quedó claro? Lo que se puede marear acá es las derivadas y las integrales, pero eso no tiene que ver tanto, perdón, las derivadas que usamos en nuestro problema, eso no tiene que ver tanto con el curso. Yo lo que quiero que quede claro es cómo se obtiene, que nosotros tenemos que hacer las derivadas, meterlas, y si ven, el sistema es bastante sistemático. Una vez que nosotros tenemos la energía cinética y la energía potencial, es bastante directo. Defino cuáles son mis coordenadas generalizadas y aplico n ecuaciones según coordenadas generalizadas tenga. Y resuelvo mi sistema para cada uno de esos, agrupo y tengo mi sistema, mis ecuaciones de movimiento para el sistema de varios grados de libertad. Y es bastante mecánico. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya la próxima clase nos vamos a meter más en cómo resolvemos nuestro sistema de varios grados de libertad, que es lo que nosotros queremos analizar realmente en este curso. No hay dudas, no hay consultas. Profe, ¿Sí? más que nada una consulta para saber de su experiencia, ¿ha tenido o conoce algún tipo de estructura donde se ocupen más o menos estos sistemas como pendulares Sí. en estructuras civiles? ¿Y como cuál es? Hay Un ejemplo, por favor. un ejemplo simple y que se puede ver, bueno, ahora que no pueden alguien está usando el
las anotaciones. Un ejemplo de esto en estructura, ¿verdad? Es el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿verdad? En el que tú tienes un péndulo, que es una masa sintonizada, ¿ya? Entonces, en sistemas estructurales, a veces nosotros tenemos, cuando yo hablo del amortiguamiento, que tenemos un 5% de amortiguamiento, un 2% de amortiguamiento dentro de nuestra estructura, existen estructuras un poco más complejas, donde nosotros podemos agregar un sistema, ejemplo, lo que se llama una masa sintonizada, que lo que hace es que si la estructura completa va hacia un lado, esta masa tiende a ir hacia el otro, y lo que hace es disminuir las deformaciones máximas que va a tener la estructura, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto en el que hay un sistema pendular es el Taipei, que es un edificio que tiene un péndulo, o el de la Cámara Chilena de la Construcción, el nuevo, en el que está justo en la bifurcación de Avenida Las Condes con Apoquindo, ¿verdad? Cerca del Estado italiano, cerca de donde está la estación de metro Manquehue, o también se ve desde la estación de metro de Hernando Magallanes. Ahora no se puede, pero cuando podamos volver a salir de las casas, pueden ir a la estación Hernando Magallanes, y si ven el edificio chileno, el de la Cámara Chilena de la Construcción, se ve desde lejos que en la parte superior tiene una pelota roja gigante, ¿ya? Y esa pelota la tiene en el techo y es un péndulo, ¿ya? Y ese péndulo lo que hace, actúa como masa sintonizada, ¿ya? Hay estructuras que tienen este tipo de elementos pendulares que se ocupan como sistemas de disipación adicional. Bacán, profe. Gracias. No hay ningún problema. Profe, ¿no ¿Sí? ocurre algo similar cuando hay como torres de agua en la parte superior de los edificios? Y en este caso el agua que hay adentro se comporta como el péndulo, oponiéndose al movimiento. Sí, sí. También existen sistemas de disipación que en vez de usar una masa, usan uno con agua. Son unos sistemas y típicamente es una especie de U, ¿verdad? En el cual el agua está en la parte inferior, y cuando esto se mueve, el agua produce un splash, que es un movimiento, y este movimiento del agua siempre uno lo diseña para que vaya contrario al movimiento de la estructura. Entonces, si la estructura va para acá, el agua tiende a ir hacia el otro lado, entonces genera una fuerza opuesta que hace que el movimiento se reduzca, ¿ya? El profesor Rafael Ruiz, dentro de su tesis de doctorado, analizó este tipo de estructuras. Y lo que tú estabas hablando de tanques de agua en la parte superior, sí. El principal problema que tienen esos tanques es que las estructuras que se hicieron son bastante rígidas, ¿ya? ¿Y por qué son bastante rígidas? Porque lo que uno necesita son espesores bastante grandes, de forma tal de que no se produzcan grietas, pero es una cuestión de impermeabilización, para que el agua no filtre, ¿ya? Y no genere problemas dentro de la estructura. Entonces, al estar muy firme dentro en la parte superior de la estructura, lo máximo que te va a producir son oleajes dentro del estanque, ¿ya? Y obviamente toda masa de agua tiene peso, y ese peso aumenta la demanda de fuerza, ¿ya? Estos otros sistemas que tienen estas U están diseñadas de tal forma de que generen estos movimientos de forma acorde, ¿ya? Ejemplo, hay edificios de 25 pisos que hay en zonas de Santiago, en las cuales tienen piscinas en las partes superiores, ¿ya? Y eso generan más problemas de masa, y durante el terremoto generan que el agua se salga, y a veces han tenido problemas con algunos departamentos debajo, ya, pero para grandes terremotos, no ocurre para un movimiento despacio. Pero sí, tu consulta es, el movimiento del agua en la parte superior también genera efectos de movimientos que pueden favorecer o pueden perjudicar, dependiendo de cómo esté diseñado y cómo sea su relación con la estructura. ¿Alguna otra duda, consulta?
Si no, les voy a agradecer a todos por haber participado en la clase, por haber asistido, que tengan un buen fin de semana, que descansen, cuídense y cualquier duda o consulta de la tarea me escriben un mail a mí o publican en el foro. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao.